La segunda noticia tiene que ver con las primeras medidas judiciales de la Fiscalía General de la Nación contra los responsables de bloqueos durante el paro de conductores de buses intermunicipales. ¿De qué se tratan estas decisiones? María Camila Orozco. Vanessa, televidentes, muy buenas tardes y mucha atención porque el fiscal general encargado Fabio Spiti acaba de llamar a imputación de cargos para el próximo 10 de diciembre a Hernando Chávez, el hombre que apareció en un video autoproclamándose como el líder de este paro de conductores en el país. El jefe del ente acusador acaba de revelar que tendrá que enfrentar cargos por obstruir vías, por daño en bien ajeno y por instigación. Pero las personas que hayan instigado a eso deben ser objeto de judicialización. El día de ayer se estaban presentando eso y mi instrucción fue que se presentaran las imputaciones. Muy seguramente en estos casos lo que hacen es no asistir a las imputaciones y lo que hacen es posteriormente escabullirse a la imputación, por lo que estoy dando las indicaciones para que se hagan las imputaciones en contumacia. Como persona ausente, ha dicho el fiscal general, también serían imputadas otras 6 personas que junto a Chávez están vinculadas a las investigaciones por los desórdenes, los desmanes que se han protagonizado desde este lunes. Ha dicho el fiscal general que es lamentable que como consecuencia de estos actos de vandalismo la justicia no tenga dientes para castigar solo con 2 años de cárcel, es decir, que son excarcelables estas conductas. Se ha hecho un llamado también para que las personas restrinjan estos hechos de vandalismo. Es la información desde el búnker de la Fiscalía. María Camila Orozco, Noticias Caracol. Con otras noticias, Caracol del momento, poco a poco vuelve la normalidad tras el paro del transporte intermunicipal en varios municipios de la Sabana de Bogotá. Soacha, al sur de Bogotá, que es uno de los municipios que se vio más afectado, amaneció hoy militarizado ante los actos vandálicos de los últimos días. Esta madrugada muchos tuvieron que caminar largos trayectos ante la falta de transporte. En Bogotá y otras poblaciones aledañas que se vieron afectadas por la protesta, ya hay normalidad. Según el secretario de Movilidad aquí en Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, el paro dejó millonarias pérdidas y unos 150 vehículos fueron vandalizados. ¿Están listos nuestros periodistas en vivo? Vamos a ampliar esa y otras noticias del día. Comenzamos con Héctor Rojas, que está en Soacha con la situación a esta hora. Héctor. Vanessa, pues como ustedes muy bien lo decían, Soacha amaneció hoy militarizado y también 350 uniformados de la Policía Nacional, y queremos mostrarles lo último porque las autoridades acaban de capturar a 3 personas que estarían vinculados a actos vandálicos. General, muy buenas tardes. ¿Quiénes son estas personas y qué elementos les cogieron ahí? Buenas tardes. Se logra la captura de 3 delincuentes que se movilizaban en este vehículo. Gracias a la labor de inteligencia, nuestro personal a cubierta los identifica y posterior a esto se logra la captura con el personal de vigilancia. Estos delincuentes transportaban estas caucheras artificiales con el cual lanzaban unos balines, donde tienen cerca de 200 balines, afectaron 8 vidrios de igual número de vehículos de servicio público, no tenemos personas lesionadas y la idea es que ojalá se le impute el concierto para delinquir, la perturbación al transporte público y los daños en bien particular. General, muchísimas gracias. Pues, ¿cómo ha transcurrido el tercer día de paro acá en el municipio de Soacha y lo que implica especialmente para las personas que tienen que ir hasta Bogotá a laborar o estudiar? En el siguiente informe les contamos. La gente humilde somos los que siempre nos afectamos en este problema de tan berraco que ocurre. Araceli no solo habla por ella, sino por las cientos de personas que se han visto afectadas por la falta de transporte en Soacha, como por ejemplo los del barrio Ducales, donde se ha reducido considerablemente el tránsito de vehículos. Los de los colectivos no han salido ni lunes ni martes, y hoy miércoles amanecimos peor, no hay nadie. Esta mujer humilde pero guerrera debe caminar 15 minutos aproximadamente para conseguir un bus que la lleve hasta la autopista norte con 116, donde trabaja como vendedora. Aquí no valen excusas para evadir sus compromisos, y más cuando su sustento depende totalmente de su trabajo. Yo quieta no me puedo quedar y igual toca irse uno a trabajar. Ella no es la única que padece la ausencia de transporte. Estos 2 días la verdad no he ido a trabajar porque la señora me dijo que por el problema entonces que no fuera a trabajar. Hasta hoy voy y pues siempre es complicadito arriba porque no hay nada de transporte. ¿Lunes y martes pudo ir a trabajar? No señor, no pude salir. ¿Y hoy? Pues hoy estoy esperando aquí a ver si de pronto hay una opción de ir. Al no poder ir a trabajar, los impacta directamente en el bolsillo, pues dejan de recibir un promedio de 50.000 pesos diarios. Ante las dificultades, es mejor tomarse las cosas con humor. 2 días entonces, ¿qué ha hecho? Cuidar a la mujer será.
Al completarse 3 días de paro, hoy el municipio amaneció con gran presencia de Fuerzas Armadas. Ejército, policía, grupo de operaciones especiales custodian para evitar actos vandálicos. Es importante referenciar que tenemos en los 3 días gran cantidad de vehículos que han sido afectados, pero especialmente el 60% tenemos que ver que ha sido especialmente porque han sido pinchados en los diferentes ejes viales. 7 personas han sido judicializados por vandalismo y trabajan en la identificación de las personas que con audios y mensajes amenazantes buscan generar pánico. Se han conducido cerca de 52 personas a las unidades móviles y de igual forma se está trabajando ya con la Fiscalía General de la Nación. Según las autoridades, el 35% de los buses del municipio ya están operando y esperan que en las próximas horas se normalice la prestación del servicio. Lo que ustedes observan es la autopista sur a la altura de la estación de Transmilenio de San Mateo y como observan poco a poco se va normalizando la situación en cuanto a materia de transporte, aunque hay que decir que las autoridades dicen que solamente el 35% del parque automotor es el que está operando en estos momentos. En Soacha, Cundinamarca, Héctor Rojas, Noticias Caracol. Héctor, y en el sur de Bogotá la situación de movilidad se vio complicada para algunos ciudadanos, sobre todo en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, se fue normalizando a medida que pasaban las horas, como ocurrió también ayer en municipios aledaños a la capital. María Camila Realfe nos cuenta. Muy buenas tardes, Vanessa, televidentes. En estos momentos nos encontramos en el Portal Norte para que ustedes vean cómo se ha venido restableciendo la operación de los buses de servicio público intermunicipal. Recordemos que ayer en la tarde se abrieron algunos terminales de transporte, como de los municipios de Cajicá, Zipaquirá y también Chía. Hoy, como es habitual, se encuentran operando sin contratiempos. Sin embargo, en horas de la mañana, en algunas zonas de la capital del país, como Yomasa, se presentaron también algunas personas afectadas por la falta de transporte público. Sin embargo, con el pasar de las horas, la situación se fue normalizando, como en la calle 13. Carros particulares repletos de gente, como este vehículo en el que los dueños utilizaron hasta el baúl para movilizar ciudadanos. Personas corriendo hacia los buses del SITP que no daban abasto y demoradas filas hicieron parte del panorama de este tercer día de paro en sectores como Yomasa. Ciudadanos como don Wilmar aprovecharon la situación para prestar servicio de transporte. Portal, a 2000. Pues la verdad, yo salí a las 4:30 de la mañana y pues me ha hecho 12 viajes. Y bien, todos van directo al portal caminando porque hay personas que no tienen 2.000 pesos para pagarle a un transporte. Sin embargo, como bien lo advierte don Wilmar, hay quienes no cuentan con dinero suficiente para movilizarse en otros medios hacia sus destinos. Estoy de las 7 acá y no como. Si lo llevan hasta el portal nos cobran 2.000 y otros 2.000 son, y para venir otros 4.000 pesos. Terrible. Rosalba Palacios, quien tuvo que esperar más de una hora para subirse a un bus, relata lo complicado que han sido estos días de paro. Los 3 días los he visto terribles. Con tal solucionaran algo con estos paros porque no hacen sino perjudicarnos a nosotros los trabajadores. Está como berraca la situación para que arreglen eso. Nos toca coger hasta 3 y 4 buses, más el CID no está parando. Pues empujando como cabemos. Como podamos, tenemos que ingresar, así que hemos apretado en la puerta del CIP. Sin embargo, transcurrida la mañana, la situación se fue normalizando y las autoridades hicieron presencia en la zona. Situación que también se fue normalizando en la calle 13 y en municipios aledaños a la ciudad como Chía. Buses de servicio público, como es habitual, ya prestan servicio sin contratiempos. Hace 24 horas logramos normalizar el servicio en el municipio. La tarde de ayer, gracias a la Policía Nacional que se prestó el apoyo y la seguridad, operó con normalidad y desde las 4:30 de la mañana las 7 empresas que despachan desde este centro de despachos han salido con normalmente. Entre tanto, taxistas como Marco Huérfano advierten que ha crecido la demanda de usuarios por el paro aquí en Bogotá. Ese rato pasé por la 30 y como no pasan los buses tradicionales en los paraderos de los buses azules, sacan mucho la mano. Sí, no, el trabajo sí se ha mejorado, así, obviamente. Recordemos que según la Secretaría de Movilidad, hasta mañana no habrá pico y placa para taxistas.
Recordemos además que cientos de personas que viven en municipios aledaños a la capital del país se vieron afectados en estos días de paro precisamente porque vienen a la capital a estudiar o a trabajar. Sin embargo, hay que decir que lo positivo de todo esto, como lo ha dicho la Secretaría de Ambiente, es que se ha reducido en casi un 52% el material particulado, sobre todo en el suroccidente de la capital. Información desde el norte de Bogotá, María Camila Realfe, Noticias Caracol. Por eso, María Camila, definitivamente el gran perdedor de esta jornada de protesta fue el sistema Transmilenio en Bogotá. Más de 250 buses del sistema fueron atacados y Angie Camacho a esta hora nos tiene un balance que entregan las autoridades y que ha dicho el fiscal frente a los responsables de estos hechos violentos. Angie. Juan Diego, el balance no puede ser más desalentador. Mire, solamente durante la jornada de esta mañana, 4 buses zonales y 11 del SITP provisional fueron atacados para el total de 250 que usted dice. Pero es que lo más grave es que muchos de estos buses tenían pasajeros adentro en el momento del ataque. Más de 160.000 usuarios se afectaron con estos traumatismos y según el fiscal encargado ha dicho que estas personas deberán ser imputadas en contumacia, es decir, en ausencia. La gran perdedora de los 3 días de paro, sin lugar a dudas, fue la ciudad. O si no, observen estas imágenes. Y por supuesto los buses que van en vacío van a prestar un servicio. Entonces también la idea es que podamos respetar completamente esta situación y que no atentemos a los buses. Más de 250 vehículos, entre SITP azules, provisionales y de la troncal, fueron atacados en medio de las protestas. Es un llamado a quienes están protestando que no se vuelvan delincuentes. La Fiscalía alista las primeras imputaciones contra los responsables del vandalismo. Pero las personas que hayan instigado a eso deben ser objeto de judicialización. El día de ayer se estaban presentando eso y mi instrucción fue que se presentaran las imputaciones. Muy seguramente en estos casos lo que hacen es no asistir a las imputaciones y lo que hacen es posteriormente escabullirse a la imputación, por lo que estoy dando las indicaciones para que se hagan las imputaciones en contumacia. Los responsables de estos actos deberán enfrentar cargos por daño en bien ajeno y generar pánico a través de las redes sociales. Hay 7 capturas, hay cerca de 50 personas que fueron conducidas a efectos de garantizar la seguridad de quienes se encontraban en circunstancias de riesgo y efectivamente el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa ha generado una interacción entre la Policía Nacional y el Ejército, sobre todo en el municipio de Soacha, con el ánimo de garantizar la movilidad. En cuanto a los desórdenes de ayer frente a las instalaciones de la Universidad Javeriana, las directivas anunciaron que se suspenden por hoy y hasta el viernes las clases. Pese al llamado de una parte del gremio de taxistas de sumarse al paro, en la calle esto dicen algunos conductores. Que ya no se creen los paros. Segundo, pues lo más importante es sentarnos con el Ministerio de Transporte a ver si se puede modificar la norma. Lo que nosotros queremos es una mesa de trabajo con el Ministerio de Transporte donde nos den la oportunidad de mirar y analizar esa medida en el sentido de que no sea tan drástica. La policía avanza en operativos de control en Bogotá para evitar desmanes. En este momento los concesionarios se encuentran cuantificando el valor exacto de las pérdidas. Según Transmilenio, ya por lo menos el 80% de la flota fue reparada totalmente en patios y talleres. Y dicen las autoridades, por supuesto, que buscan a los responsables. Y recordemos que estos daños a los buses deberán salir del bolsillo de los bogotanos. Información desde el occidente de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. Angie, bueno, ahora el balance nos lleva a preguntarnos qué tan reales fueron las amenazas que circularon por las redes sociales y que advertían sobre un colapso total en la capital del país. Tatiana Gordillo, ¿qué dice la gente? ¿Qué contestan los analistas con los cuales usted habló? Vanessa y televidentes, muy buenas tardes. Esos expertos y además las autoridades dicen que lo que aquí hubo fue varios vehículos vandalizados, pero de servicio público. No hubo vehículos particulares que hubiesen tenido afectación, pero todos los audios que circulaban a través de estos aparatos y que pudieron escuchar muchísimas personas, lo que decían era que cualquier carro que pasara iba a ser vandalizado, iba a ser quemado, iba a ser destruido. Pues todos esos mensajes de pánico generaron miedo en los conductores y no salieron a trabajar y por ende los usuarios se quedaron sin transporte. Los expertos además dicen dentro de su análisis que hay que tener especial cuidado con esas cadenas de WhatsApp porque en otros países han generado completas desestabilizaciones. Este es el informe.
¿Paro o pánico? Los audios que circularon desde el fin de semana por redes sociales lograron sembrar el terror entre conductores. Los intimidantes audios amenazaban con un violento colapso de la movilidad en la capital del país. Carro que se mueva, vamos a quemar bicitaxis, carros piratas. Pero la desbordada violencia que allí se anunciaba no se presentó del todo. Por ejemplo, no hubo vehículos quemados, ni carros particulares, ni bicitaxis vandalizados. Desafortunadamente uno en este país ya no sabe si es verdad o es mentira todo. Las redes sociales son muy mal manejadas. Para expertos, las redes sociales se encargaron de viralizar un paro que no tenía ni líderes claros ni una organización definida. El primer campo de batalla hoy son las redes sociales. Desde allí construyen un discurso, construyen una justificación de la violencia y crean una falsa realidad. Y tras la difusión de las amenazas a través de audios, inició el envío de imágenes falsas como estas, vehículos pinchados y con vidrios rotos para seguir generando pánico. Tienen una estrategia de miedo e imán. Quiere decir, empiezan un proceso de edición, suben imágenes violentas del hecho o de hechos anteriores. Eso genera una sensación de que hay un caos generalizado. ¿Pero qué tanto le creyeron los ciudadanos a estas cadenas de miedo? Las cadenas de WhatsApp no es poco creíble. Por eso decidió usted salir a trabajar. Y todos los días es normal, hay que salir. Es importante conocer bien, informarse bien antes de enviar una cadena que sí puede crear algún conflicto. Lo preocupante es que estas estrategias en redes sociales pueden causar peores estragos. Generan un efecto dominó y la gente asume que lo que está ahí es realidad. Por eso es tan importante siempre estar filtrando la información que nos llega por redes sociales y por las cadenas de WhatsApp. Según expertos, este tipo de hechos incentivados mediante las redes sociales han logrado desestabilizar incluso gobiernos en otros países.